En esta mañana yo quiero agradecer que estemos orando por los niños que van a tener su escuela dominical, ya, para que el Señor fortalezca a los niños y a las hermanas que van a estar trabajando con ellos. Ya, mientras nosotros estamos escuchando la poderosa palabra del Señor, que es eterna. Es eterna. ¿Por qué es eterna? Porque Jesús dijo: los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras nunca pasarán. Jamás pasará su palabra. ¿Entiende por qué es eterna? La palabra del Señor no solamente es eterna, la palabra del Señor también es poderosa para romper las ataduras, ligaduras, maldiciones, porque la palabra del Señor es viva y eficaz. O sea, quiere decir que la palabra de Dios tiene vida. ¿Escuchó? Vida en aquellos que tienen el Espíritu Santo. La palabra del Señor no funciona en un no cristiano. La palabra de Dios funciona en los cristianos llenos del Espíritu Santo. Aleluya. En los que son llenos del Espíritu Santo. La palabra no funciona. No tiene autoridad un hombre y una mujer que no tienen a Jesús en su corazón. Escuche bien. La palabra del Señor funciona y también tiene vida en los hijos de Dios. Es una promesa de Dios. Así que la palabra del Señor es tan poderosa que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos revele la palabra. No aquí, para que haya un cambio y vamos creciendo de gloria en gloria, de victoria en victoria. Tenemos que madurar, tenemos que ya madurar. ¿Ya? Porque el Señor quiere que sus hijos caminen con madurez y no sean niños fluctuantes que anden por aquí, para allá, por todas estratagemas de hombre, que andan fluctuante. Fluctuante significa que un día sí creo y al otro día no creo, que anden así. Dios no quiere ese tipo de hijos, porque esos tipos de hijos que son fluctuantes terminan no siendo nada. ¿Escuchó bien? Por eso nosotros tenemos que sujetarnos a una iglesia, a un pastor. Tenemos que estar en una iglesia, porque Dios dice que derramará bendición sobre la iglesia, no sobre aquellos disgregados que andan alrededor de la iglesia. Jesús dijo que Él derrama su bendición sobre su cuerpo, que es la iglesia. ¿Escuchó? Por eso no hay cristianos fuera del cuerpo. Una mano sola no funciona, un ojo fuera del cuerpo no funciona, porque todo tiene que estar en armonía, unidos por coyunturas. Entonces quiere decir que todos los que pertenecen a una iglesia, entonces también, porque el Señor dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Someteos a un pastor. Y Él dice, es la autoridad que Jesús ha puesto en la iglesia. Hay autoridades en la iglesia. Entonces el cristiano va a crecer. Entonces el cristiano va a crecer, va a madurar. ¿Dónde madura un cristiano? En la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque en la iglesia aprende la palabra de Dios correcta. Afuera se agarran cualquier doctrina falsa. En la iglesia está para crecer. La iglesia ha sido puesta en la tierra para enseñar a los hijos de Dios, para crecer como un cuerpo. Amén. Entonces la palabra del Señor no miente. La palabra del Señor es verdadera. Lámpara es mis pies tu palabra y lumbrera ¿a dónde? En mi caminar. Por eso nosotros somos y queremos que la palabra de Dios sea nuestra regla de fe. Con esa nos movemos. Si nos quitan la palabra, estamos a tientas ciegas. Por eso damos gracias que Jesús dejó la palabra poderosa para que actúe en nosotros los hijos de Dios. Yo quiero entrar con una palabra que también va a edificar su vida. Yo quiero pedirle a usted que abra en esta mañana. Le pido al Espíritu Santo, que es el Maestro, que nos ayude a entender su palabra. Y yo quiero invitarle a abrir su Biblia en Lucas, en Lucas capítulo 10, versículo 25 hasta el 37. Lucas capítulo 10, del 25 al 37. ¿Sabía usted que uno de los atributos de Dios
uno de los atributos de Dios es la misericordia. ¿Sabía usted que el Dios que alabamos es misericordioso? ¿Usted sabe lo que significa misericordia? ¿Usted sabe lo que significa misericordia? Bondad, compasión. El Dios eterno de nosotros, a quien servimos, es misericordioso, es compasivo. En el Sermón del Monte, el capítulo 5 de Mateo, no lea, yo se lo digo, dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Se lo leo de nuevo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. O sea, si Dios es misericordioso, nosotros tenemos que ser misericordiosos. Y yo quiero decirles, no tolerante. La misericordia no es igual a tolerante, porque Dios nos corrige, pero es misericordioso. Dios nos disciplina, pero es misericordioso. Entonces quiere decir que la tolerancia, el humanismo, no viene con Dios, sino la misericordia de Dios es la restauración, la compasión que tiene con todos nosotros y con los hombres, para traerlos y sanarlos, enderezar el camino. Yo quiero comenzar con esta palabra y vamos a hablar del buen samaritano. ¿Le parece? Vamos juntos a la... Amén. Vamos a comenzar con la palabra del Señor. Jesús estaba reunido con sus discípulos, y en especial habían siempre los que no faltan, los religiosos. Querían pillar a Jesús, como buscándole algo para juzgarle. Entonces Jesús dice: he aquí un intérprete de la ley, maestro, erudito, dice, se levantó y dijo, para probarle. Escuche bien, no se levantó para aprender. Estos sobran los que quieren enseñar. No, este se levantó para probar a Jesús, para pillarlo. Probarlo significa a ver quién es el maestro, dudar. Entonces la palabra del Señor dice, y haciendo, dice, se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Le hace una pregunta jactanciosa, media sutil, para pillarlo. Y como Jesús es el maestro, escuche bien, y como Jesús es el maestro que conoce el corazón más allá que la mente, y antes que saliera la palabra, Jesús ya conoce lo que va a venir. Por eso David dice, antes que yo fuera concebido en el vientre de mi madre, tú ya lo sabías. O sea, estamos hablando que el Dios eterno está en Jesús, porque Jesús es el Señor de señores. Entonces, este erudito de la ley vino a Jesús y le hace una pregunta, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Pero si él es maestro de la ley. Y le hace esta pregunta a Jesús para pillarlo, a ver si Jesús está fuera de la ley. Pero Jesús sabe la ley y sabe la palabra, porque Él es el Señor de señores, el autor de la palabra. Él es la palabra, Él es el verbo. ¿Entiende? El hombre es muy ingenuo. Y a veces la gente también hace las mismas preguntas a Jesús. Jesús le dijo de esta forma, con otra pregunta. ¿Qué está escrito? ¿Dónde? Es lo mismo que él aprendió, la ley. Entonces Jesús no se deja influenciar, sino él le contesta con lo que él aprendió. Y le hace Jesús una pregunta sobre la pregunta. Y le dice, ¿qué está escrito? ¿Dónde? En la ley. Pero si él es maestro de la ley, así que Jesús lo apuntó al corazón. ¿Qué está escrito en la ley? Y le dice otra pregunta más. ¿Cómo lees? Porque aquí hay dos cosas que usted tiene que saber, mi hermano querido. Que usted
sepa la Biblia, pero también sepa cómo la lee. Y Jesús le estaba diciendo al fariseo, ¿cómo lees? ¿Y qué dice la ley? Y aquel respondiendo dijo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, él sabía lo que le estaba preguntando Jesús. Sabía. Entonces este diálogo, mi querido hermano, se produce dentro de una atmósfera de sabios, entre comillas, porque el más sabio es Jesús, que conoce el corazón. Y le dice, y aquel respondiendo dijo, amarás. Él sabía que había que amar a Dios. Eso dice la ley, porque está resumida en 2. Y ahora toca 2 puntos importantes, lo que dice la ley: amarás al Señor y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le vuelve a decir, le dijo, bien has respondido. Y ahora le dice Jesús, haz esto. ¿Y qué dice? Y vivirás. O sea, haz esto y vivirás. Y sigue el diálogo. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? O sea, ya le hizo una pregunta, Jesús se la contestó con una pregunta. Y ahora él pregunta, otra pregunta: ¿quién es mi prójimo? La misma pregunta que usted se ha hecho muchas veces: ¿quién es mi prójimo? ¿Mi amigo? ¿Mi hermano? ¿El mundo? ¿Los ricos? ¿Los pobres? ¿Quién es mi prójimo? ¿El que tiene título? ¿El que me cae bien? ¿Quién es mi prójimo? Mi querido hermano, y Jesús le dice de esta forma. Él lo lleva a pensar y él abre el escenario de una parábola con una enseñanza, y Jesús empieza a tocar lo más profundo del corazón de este hombre. Y Jesús le dice de esta forma, mi querido hermano: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales, dice, le despojaron e hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasóle de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, y lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, a partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y hace lo mismo. Ahora yo quiero entrar en esta historia que Jesús cuenta. Sabemos que Jesús nunca dice algo así por así. Jesús siempre tiene algo que enseñar, pero también tiene algo que descubrir, porque Jesús es el maestro. Él es el maestro de maestros. Él es el Señor de señores. Él conoce el corazón. Y la Escritura dice que nosotros tenemos que aprender la Escritura, pero a vivirla. El hombre el fariseo, o estos sacerdotes que vinieron a Jesús, no entendían que la Escritura no se vive en la cabeza.
La Biblia no se vive en la cabeza. Usted se aprenderá miles de versículos bíblicos, pero la Biblia se vive en la práctica y en la práctica constante cada día. No es teoría. Por eso dije bien claro, la palabra de Dios es viva y eficaz. Significa que la palabra, cuando viene a nuestros corazones, tiene que hacernos reaccionar para vivir una vida diferente al mundo. Tiene que haber un cambio. Por eso que la palabra guardada en la mente no nos sirve si no llega al corazón y hace un cambio con nosotros. La palabra de Dios es viva para hacer cambio. Dios no quiere intelectuales teológicos. Dios no quiere intelectuales solamente de palabra. Dios quiere hombres llenos de palabra con vida y llenos del Espíritu Santo. Entonces Jesús, vinieron estos hombres llenos de conocimiento. Y el conocimiento no es malo cuando el Espíritu Santo lo guía. Vino lleno de conocimiento a pillar al autor de la palabra. La palabra no sirve si queda solamente guardada en su mente o en mi mente. La palabra tiene que hacer efecto en la vida de los cristianos, de la gente que se convierta a Jesús. Y lo que Jesús empieza a hablar, y vamos a hablar del amor profundo de Dios, ese amor bíblico. No el amor que tiene el mundo. El mundo tiene el amor, que le dicen amor, pero no sé qué tipo de amor. Hablan del amor eros, de erótico. El amor cualquiera que se va a acostar con cualquiera. Eso dice, no, si es amor. No, mi querido hermano, eso no es amor. El amor de Dios es verdadero. El amor de Dios no es sexo. El amor de Dios es puro, verdadero. Entonces, el amor entre hermanos es un amor profundo, pero sin doble sentido. ¿Escuchó? Entonces el amor de Dios es santo, puro. El amor de Dios hace un cambio en la vida de nosotros. Y ahora que yo quiero meterme junto con usted en su Biblia, vamos a ir, ¿qué ocurre? ¿Por qué Jesús dice estas cosas? El primer amor bíblico que nosotros encontramos en este lugar, vaya al verso 34, 35, dice así: y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó. ¿Qué es el amor? Mi querido hermano, el amor que está Dios a través de este samaritano, está hablando de que el samaritano tomó su dinero, sus cosas, y miró al samaritano y lo vendó. O sea, ocupó sus recursos para invertirlo en alguien que encontró votado, un judío. Y yo quiero decirle una cosa para que usted entienda: judíos y samaritanos no se odiaban, porque los judíos encontraban a los samaritanos mixtos, que tenían una sangre mezclada. Significa no raza pura. Entonces no podían aceptarse entre ellos. Así que Jesús usa esta parábola y toma justo aquel que ellos odian. Y ese samaritano va en ayuda de un judío, que fue el que Jesús está mostrando aquí. Entonces, volviendo a este pasaje, ¿qué hace el samaritano? Dice que el samaritano ocupa sus recursos. Él venía feliz de la vida en su caballo y baja de él, porque vio a porque los otros dos, ¿cómo pasaron? De largo. No le importó. Pero este samaritano vino donde él y le mostró un amor que justamente los judíos no le estaban dando. Y mi querido hermano, lo primero que hace este hombre es ocupar aceite. ¿Qué más ocupa? Vino. ¿Y qué más ocupa? Venda sus heridas. O sea, él se baja del caballo y ocupa un tiempo sacando sus recursos y empieza él a curar a este ladrón desconocido. O sea, no sabemos para dónde iba este samaritano. Lo único que sabemos, conforme a lo que Cristo quiere enseñar, que este se baja del caballo para atender a aquel que está semi muerto. Mire, yo vuelvo arriba al pasaje y dice: los ladrones lo hirieron, lo despojaron
no tenía nada, no le quedó nada. Y dice, y se fueron dejándolo como medio muerto. Así que el hombre estaba en el camino medio muerto, sin nada. Habían sido ultrajados. Pero los otros dos religiosos que tenían la cabeza llena de letra, pasaron de largo. Pero este samaritano aplicó la misericordia, la bondad, el favor. Y él empieza a invertir de sus recursos. Empieza a curarle, a sanarle. El primer detalle que yo veo aquí, que Jesús está diciendo, que cuando usted ayuda a alguien, usted tiene que hacerlo con sus recursos. Los recursos de nosotros, dice, si usted tiene un corazón misericordioso, usted no tiene que cargárselo a la iglesia. Usted no tiene que decirle, no, hermanos, ayuden. No, ayude usted. Después usted va a ver a través del estudio, usted y yo tenemos que ayudar al necesitado. Esto refleja a Jesús, el buen samaritano, que dejó el cielo, dejó su gloria y baja para tomarle a usted y a mí, que fuimos ultrajados, robados por el diablo, por Satanás. Y el diablo nos dejó hundido en la miseria y en la maldición. Y el Rey baja de su gloria y nos toma y nos venda. Mira, escucha bien, ¿qué hace Jesús? Nos venda el corazón quebrantado, rompe las cadenas de la miseria, de la pobreza espiritual, nos venda el corazón y aplica de misericordia. Jesús hace eso. Jesús está siendo reflejado a través de este buen samaritano. Jesús hizo eso con usted y conmigo. Jesús nos tomó en medio del pecado, de la depresión, de la lucha, de la muerte, y Él nos venda, nos restaura, nos pone y nos pesca y nos lleva a un lugar especial para que sigamos el Espíritu Santo trabajando en nosotros. Este samaritano, dice, ocupó todas estas cosas, el aceite, ocupó, ¿qué más? El vino. ¿Sabe usted? A veces yo me pregunto, ¿qué representa el aceite? Representa el Espíritu Santo. Viene con su bálsamo y rompe las ataduras y cadenas en nosotros. Y nos empieza a limpiar por su Espíritu Santo. O sea, Dios hace algo especial en nosotros. Y Jesús, cuando empieza a nombrarle cómo es la forma del reino, porque el fariseo parece que no practicaban esto. Ellos practicaban la letra, no la práctica, la pura teoría. Entonces Jesús dice, lo tomó el samaritano, ¿y dónde lo sube? Después que lo curó, lo sube arriba de su caballo. O sea, quiere decir que él se fue a pie. El samaritano se fue a pie y el otro iba en el caballo. Le presta sus cosas. Mi querido hermano, la misericordia es así. La misericordia es buscar el bien de la otra persona más que el suyo propio. Esa es la misericordia, ese es el amor de Dios. Entonces la misericordia va más allá. Ocupa recursos personales para ayudar. Vamos al segundo amor bíblico, porque hay que ver el amor bíblico. El amor bíblico ocupa su tiempo, mi tiempo. Este samaritano ocupó su tiempo. Él podría haber seguido, porque tenía que hacer. No sabemos si él iba a los negocios, no sabemos dónde iba, a lo mejor tenía un compromiso importante, no sabía. No dice aquí. Se supone que él iba a alguna parte por ese camino donde se encontró con aquel hombre que estaba botado, el judío. No se sabe, Jesús no lo nombra. Pero una cosa sé, lo que dice la Escritura, que el samaritano se bajó e invirtió tiempo. Tiempo para restaurar, tiempo para levantar a aquel que estaba caído. ¿Se da cuenta? Tiempo. Al que muchos le falta el tiempo, a este no le sobraba, porque iba en su caballo, alguna diligencia tenía que hacer. Pero él, ¿qué hace? Ocupa su propio tiempo, ocupó sus recursos, lo que él llevaba. No sabemos la distancia que el samaritano iba a recorrer, Jesús no lo dice. Pero sé que él ocupó sus recursos y más encima ocupa su caballo y su tiempo.
Porque la misericordia de este hombre, el amor, era práctico. Jesús está enseñando algo práctico, mi querido hermano. Sigamos leyendo. Y él ocupa ese tiempo y dice, y lo sube a su caballo y lo llevó al mesón, y ahora ocupa algo más. La Escritura dice, y él se quedó con él. Lo llevó al mesón, le buscó una cama y dice, y se quedó con él. O sea, este varón refleja el corazón de Dios, el corazón de Jesús. ¿Usted no se acuerda cuando Jesús le decía, hoy voy a estar en tu casa? Le dice a Zaqueo. ¿El corazón de Zaqueo estaba quebrantado? ¿Usted no se acuerda cuando esos leprosos, los 10 leprosos venían todo enfermos con su carne y con el paño encima y todo su carne cayendo, podrida? Y ellos están desde lejos hablándole al maestro, Jesús, Jesús, hijo de David. Y de lejos le dice que sean sanos. Y se van. Y de camino sanaron. Mi querido hermano, cuando nosotros vemos a Jesús actuando de esa forma, vemos a un samaritano preocupado también de las enfermedades. Que la gente sea sana. Cuando nosotros oramos por la gente, yo siento compasión cuando alguien llega enfermo aquí. Siento compasión cuando alguien está viviendo un problema interno. A veces me tengo que sentar para no llorar y contenerme, porque siento compasión. Porque sé a lo mejor el dolor que está sufriendo. Compasión. Misericordia. El decir las cosas no significa que no ame. El decir las cosas significa que se restauren y vuelvan al Señor. Mire lo que le pasa, lo que Jesús dice. Lo tomó, lo trajo al mesón y estuvo ahí, durmió. Y después que lo cuidó, al otro día se levanta el samaritano, dice Jesús, y habla con el dueño. Y le dice, todo lo que gaste todo lo que va a ocupar, pónelo a mi cuenta. O sea, Él va más allá, la misericordia va más allá. El samaritano no dice, mira, si algo te debe, oye, que lo pague ese, ¿cómo lo voy a pagar yo? Jesús está diciendo que el hombre samaritano tenía un corazón que estaba dispuesto a pagar él para ayudar a aquel que no tenía porque lo dejaron pobre. Jesús es rico. Él viene del cielo de su gloria y deja su gloria y sus riquezas y viene a la cruz y da su vida por usted y por mí. Jesús entrega su vida, le da todo lo que tiene, y el Padre da a su Hijo todo lo que tiene por amor suyo y por amor de mí y de la humanidad. Él nos regala el tesoro más grande, Jesucristo, la vida de Jesús. ¿Cómo no amar a Jesús? Si Él nos dio su vida cuando usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces Él baja y deja su gloria, su riqueza, y se hace como uno de nosotros. Y nace más encima, no como pensaban los judíos. Nace en un pesebre, nace en un establo hediondo, animales, a excremento, a orina. Y como no tenían dónde ponerlo, lo pusieron en paja. Él dejó todo para estar en esa condición. Samaritano, dio todo. Y más encima, Gálatas dice, y Él pagó la deuda que teníamos todos nosotros, la humanidad. Y que teníamos una deuda tremenda que decía, somos culpables de juicio, vamos al infierno. Pero ¿qué hace Jesús? Nace en un pesebre y da su vida por nosotros. Y dice Gálatas, dice, y Él pagó el precio, la deuda que teníamos, que el diablo tenía en contra de nosotros, la deuda del pecado. Y Él nos paga y nos deja libre. Y Él se hace maldito para que nosotros fuéramos benditos.
Y Él se deja crucificar. No es que Él es un mártir. No, Él entrega su vida voluntariamente. Y Él se deja crucificar por amor de nosotros. Y nos da su vida por nosotros. Y Él aplica la misericordia del samaritano. Y nos entrega su vida. Para que ahora usted y yo en el cielo se diga: tus pecados han sido perdonados. La deuda que tenía ha sido pagada. Misericordia. Jesús empieza a enseñar a este maestro de la ley cosas más profundas que toda la letra que tenía en su cabeza. Y dice, al otro día, después que cuidó a este varón judío, lo cuida, imagínate, le da atención. ¿No hace Dios eso con nosotros? Le dio toda la atención, le dio todo el tiempo, le dio el dinero, le pagó la deuda. Y al otro día, él tenía que seguir su camino. Tomó su animal y antes de irse, él dice algo extraordinario que me parece. Él dice: todo lo que este hombre ocupe, yo te lo pago. Todo lo que él va a ocupar, yo te lo voy a pagar. Pónelo a mi cuenta. Pónelo a mi cuenta. Yo lo voy a pagar. La Escritura dice: y al otro día, al partir, sacó 2 denarios. 2 denarios son como el salario de 2 días. Se lo explico. Y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo lo pagaré. ¿Cuándo? Cuando regrese. Yo veo a Jesús en todo esto. Toda la deuda que usted tiene ha sido pagada. Y si usted tiene alguna deuda, escuche bien. Si usted tiene alguna deuda, algún pecado, Jesús dice: yo lo pagaré. ¿Cómo lo va a pagar? Cuando usted va a su oración y es su lugar de oración y dice: Padre, he pecado contra ti, perdóname. Y usted tiene automáticamente el perdón de Dios, porque Él lo sigue pagando cuando usted va a su presencia y dice: Padre, perdóname, porque he pecado contra ti. Usted tiene el lugar abierto que dejó Jesús para que cuando uno peca, va a su presencia y clama a Dios. Y Dios, que grande en misericordia, Él dice, Él perdona, sigue perdonando, sigue perdonando, sigue perdonando, porque su misericordia es grande. Entonces, cuando yo leo este samaritano, lo que Jesús está tratando de enseñar a este varón: todo lo que gaste, mas yo te lo pagaré cuando regrese. Hay mucha gente que está viviendo pecados profundos. Hay mucha gente que está viviendo en situaciones extraordinariamente en un hoyo que no pueden salir. Nosotros tenemos que aplicar el corazón del samaritano. Lo que usted recibió, predíquelo. Hable a los que están perdidos. Hablémosle a los que no tienen esperanza. Háblele de este Dios de la misericordia. Dígale que se arrepientan y vuelvan al Señor. Entréguele el mensaje de salvación. Porque si no lo hace, se convierte usted como el levita, como el sacerdote, todo aquí y nada práctico. La Escritura dice así: Jesús le hace otra pregunta y le dice: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia.
el que usó de misericordia con él. Ahora Jesús le enseña algo que si usted quiere ir al cielo, ¿cuánto quiere ir al cielo? Levanta la mano. ¿Cuánto quiere ir al cielo? ¿Todo, cierto? Yo le quiero decir lo que Jesús le dijo a este varón. Ve y haz tú lo mismo. ¿Por qué le dice ve y hace lo mismo? Porque el hombre, el fariseo o el levita, el maestro de la ley, le hizo una pregunta al principio: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ahora trasládense al último versículo. ¿Y qué le dice Jesús? Ve y hace lo mismo. Entonces, haciendo esto de misericordia, de salvación, de predicación al perdido, entonces tenemos entrada al reino de los cielos. Yo quiero leer un pasaje de la Escritura. Yo quiero ir a Mateo. Mateo capítulo 25, 35. Y escuche bien. Después usted lo puede anotar, se lo vuelvo a dar. Le voy a leer. Jesús dice así. Míreme un poquito. Después usted busca en su Biblia y se lo voy a dar. Míreme un poquito. Jesús dice de esta forma: estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y no me visitaste, en la cárcel y no viniste a mí. Entonces los justos le responderá, escuche bien, los justos, no los pecadores. Esto le está hablando a la iglesia, le está hablando a los hijos de Dios. Dice, los justos le preguntarán o le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y el maestro le respondió, y el rey le respondió, y le dirás: de cierto os digo, cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos, escuche, mis hermanos, escuche bien, mis hermanos, entonces dice, me lo hiciste a mí. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, maldito, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mi querido hermano, la parábola del samaritano habla mucho de la misericordia. Si usted tiene su hermano que sufre, ¿qué tiene que hacer usted? No esconder su mano, sino que sacarlo sus recursos como el samaritano e invertir también en su hermano que sufre, que pasa hambre. Dice, nosotros debemos tener la misericordia de Dios para ayudar. Pero si su hermano tiene un problema en su corazón, Dios necesita que nosotros nos preocupemos del hermano. Si usted vamos a hacer un encuentro en este lugar, la gente tiene que pensar que van a venir hermanos a este lugar a compartir. Entonces, ¿qué hacen los hermanos y las hermanas? ¿En qué puedo servir a mi prójimo, que son sus hermanos? Puedo poner una taza, puedo poner un servicio, puedo poner una ofrenda para que darle de comer a aquellos que no tienen para pagar. Ese es su prójimo. Ese es su prójimo. Invierte de sus recursos para apoyar, para ayudar al pobre, al huérfano, a la viuda, al desamparado.
Dios nos bendijo a nosotros, a todos. Pero no para que usted lo guarde por toda la eternidad. Usted no se va a llevar nada. Dios nos bendijo para sembrar, para dar al pobre, al necesitado. Si usted no hace esto, que debería ser sus frutos, no los dones que tiene. Yo quiero explicarle algo bien a usted. Usted no se va a salvar por los dones del Espíritu Santo porque son de Dios. ¿Sabe, mi querido hermano? Usted tiene que entender algo que ocurre dentro del reino de Dios. Usted puede tener dones del Espíritu, pero eso no le justifica, porque esos no son suyos, son del Señor, son prestados. Por lo tanto, yo no me glorío en los dones del Espíritu Santo, porque no me pertenecen. Porque si me glorío en ellos, entonces me cabe bien la palabra que dice: Señor, predicamos en tu nombre, Señor, hicimos milagro en tu nombre. Y Jesús dirá: apartado de mí, hacedores de maldad. Entonces quiere decir que ninguno se justifica por los dones del Espíritu Santo, porque fueron prestados a la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? Haz esto. Haz esto. ¿Y qué le dice Jesús al judío, al maestro de la ley? Haz esto. Eso significa que los frutos que Jesús pide de nosotros son los frutos suyos que usted hace con sus recursos, con el aceite, con el vino que usó el samaritano, con las vendas, son del samaritano. ¿Y qué es lo que es suyo? Lo que usted hace. Entonces Dios le pedirá cuenta a usted por lo que usted hizo, por lo que yo hice. Cuando usted le tiende la mano a un pobre, ese es su gozo. Eso es suyo, su fruto. Cuando usted ora por un necesitado, ese es su fruto, usted intercede. Cuando usted levanta, anima, visita a sus hermanos, cuando están en necesidad, los llama. Ese es su fruto, su preocupación, la misericordia. Cuando usted se preocupa de preguntarle a su hermano: ¿estás pasando necesidad? No le digas a todos, pero yo quiero ayudarte. Cuando usted pone una ofrenda en su bolsillo, porque Dios le ha prosperado, y usted extiende su mano a aquel que está sufriendo en su casa y no tiene qué comer. ¿Sabe por qué? Porque ese es su prójimo. Ese es su prójimo, aquel que no tiene que comer, y no se lo van a decir. Pero el Espíritu Santo debe animarnos a nosotros a entender la necesidad del otro. Entonces, cuando usted sacrifica de su bolsillo, de su recurso, entonces usted está haciendo la voluntad del Señor. Cuando usted viene a limpiar el templo, ¿para quién lo limpia? Bueno, lo limpia para la iglesia, para su prójimo, que están sus hermanos aquí, que vienen y quiere ver algo lindo. Yo no llego a la iglesia así como de repente: a ver, ¿qué me importa a mí si el templo se cae a pedazos? Total, yo vengo y me voy nomás como me vine. No, mi querido hermano, Dios nos va a pedir cuenta en todo lo que hagamos, porque dice: todo lo que haga, hacerlo para el Señor. Entonces nosotros no somos visitas, no somos turistas en este templo. Nosotros somos una hermandad, unidos por coyuntura, con armonía, que amamos al hermano. Y cuando hay que limpiar, limpiamos. Cuando hay que atender, atendemos. Cuando hay que alimentar a aquel que necesita, le damos. Porque ese es el plan de Dios, que usted comparta de lo que tiene. Si tiene 2 panes, dice: reparta uno. ¿Sabe por qué había avivamiento en la iglesia? Había avivamiento porque la gente, dice, sentía el dolor ajeno. Entonces, ¿cuál era el sentimiento? Veían a sus hermanos. Bueno, algunos tenían, otros no tenían para comer. ¿Qué hacían la iglesia? Sacaban el pan y se veían con 2 panes, y compartían uno con aquel necesitado. Le daban que comer, y el Espíritu Santo se movía con poder y derramaba su unción sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque ese es mi prójimo, su hermano. Ese es el prójimo. Eso es lo que Jesús nos dice a nosotros. Eso es lo que está diciendo: haz esto. Haz tú lo mismo. Jesús te está enseñando profundo. No te quedes con la teoría. Practícala. Haz esto. Mi querido hermano, yo quiero decirle a usted en esta mañana: yo debo amar lo que Jesús ama.
si Jesús ama al pobre, si Jesús ama a la viuda, si Jesús ama al huérfano, si Jesús ama al necesitado, yo debo amar lo que Jesús ama. Porque si yo no amo lo que Jesús ama, entonces, mi querido hermano, yo estoy equivocado, no entendiendo el reino de Dios. La Biblia a mí me dice que yo debo amar lo que Jesús ama. ¿Y por qué vino Jesús a la cruz? Por usted, por mí. Entonces Jesús nos amó a todos, amén, a la humanidad completa. Porque Jesús entendió que si Él no venía a la cruz, íbamos al infierno. Entonces nosotros, esta parábola que le hablan a estos hombres, también nos cabe a nosotros. Dios no le está dando a usted para que usted acumule, usted sea feliz, tenga todo para comer, mientras su hermano se muere del hambre. No sé si me está entendiendo. Aleluya. ¿Sabe usted? Yo quiero decirle una cosa. Bernabé se convirtió al Señor, y no le estoy pidiendo a usted nada. Bernabé se convirtió al Señor y dice, él vendió su casa y se la entregó a los apóstoles. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Les dieron de comer a las viudas, huérfanos. Es la obra de Dios. El samaritano es eso. Jesús transmitió. Esa es la obra de Dios, la misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Este fariseo no entendió. Y yo quiero que usted entienda en esta mañana. Usted debe trabajar para el reino. Nosotros fuimos traídos aquí para trabajar en favor del reino. No de su reinito, del reino de Dios. Aquí no estamos nosotros para trabajar por su reinito. O sea, bendíceme, dame que comer, dame comida, dame plata, dame casa, dame auto, dame todo. No, Dios no trabaja para su reinito. Es al revés. Yo trabajo y fui llamado para trabajar para el reino de Dios. Para el reino de Dios, para extender el reino de Dios. Por eso que antes, cuando la iglesia empezó a crecer y había necesidad en la iglesia, ¿sabe lo que le dijeron los apóstoles? ¿Sabe lo que le encomendó el Espíritu Santo a los apóstoles, en especial a Pablo y a Pedro? No se olviden de las viudas. No se olviden de los huérfanos. No se olviden de los necesitados. No se olviden de los desamparados. No se olviden de los pobres. La iglesia está para solventar a esta gente. No se olviden, porque este es el reino. Esto es del reino. No se olviden de los pobres. Que ojalá en la iglesia no haya ningún necesitado. Ninguno. Pero también hay pobres espirituales. No se olvide de darle un aliento. No se olvide de entregarle una palabra. No se olvide. Esto es lo que Jesús viene a buscar, una iglesia que entienda la misericordia. No te olvides de tu hermano. No te vayas para la casa y se acabó el culto. ¿Y qué me importa a mí los hermanos? Si yo tengo una presa de pollo, yo soy feliz. Mi hermano, pregunta a Dios, ¿quién está necesitado en su iglesia? Y usted saque de los recursos que usted le dio el trabajo al Señor y ofrende con alegría. Por eso le digo, no estoy pidiendo para mí. Yo solamente le estoy leyendo lo que dice la Escritura. ¿Quién alcanzará? ¿Quién irá al cielo? Ahora yo quiero leerle a usted. ¿Qué dice Jesús? Los de la izquierda. ¿Usted sabe quiénes son los de la izquierda? Los de la izquierda dice, el 25, Mateo 25 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos. ¿Quiénes son los de la izquierda?
Yo quiero decirle esta mañana que los de la izquierda, los que están al lado izquierdo, son aquellos que no han querido hacer la voluntad de Dios. Aquellos duros de servir, incircunciso corazón, no quieren entender qué es el reino. Esos que no quisieron hacer la voluntad de Dios, de estar rebelde contra la palabra. Esos desobedientes irán al infierno. Pero los de la derecha, las ovejas que obedecieron a Dios, vendrán a vida eterna, serán recompensados. Mire, yo quiero leerle un versículo de Proverbios. Dice: el que da al pobre, Dios se lo va a devolver 10 veces. El que da al pobre. ¿Sabe por qué? Porque Dios ama al pobre de espíritu y físico. Dios ama al pobre. No es que usted crezca, no es que usted tenga todo y los demás. Yo he visto gente pobre, he estado con gente pobre, yo he sido pobre, muy pobre. Y yo quiero decirle con mucha tristeza, siendo pastor pobre, no vi en manos generosas. Y tuve que ayunar a veces 2, 3 días obligado, porque no tenía que comer. Y yo predicaba y caminaba kilómetros. Y era muy pobre. Y la gente no daba. Esa misma gente estaba en pobreza y murió en pobreza. Pero yo quiero decirle a usted, Dios miró el corazón de algunos. Yo tengo aquí una hija que yo conocí, una hermana. Ella sabe. Su mamá me atendía y me lavaba el único pantalón que yo tenía. Y cuando me lavaba el pantalón yo me acostaba porque no tenía más, siendo pastor. Porque la iglesia era así. Para Dios así. Pero el hogar de ella me atendía como si fuera su hijo. Me daba que comer. Porque no percibía sueldo ni nada. Por eso es que cuando me encuentro con pobres, yo los bendigo, los abrazo, los unjo. ¿Sabe por qué? Porque yo fui uno de ellos. Pero un día, en medio de la montaña, me senté y Dios habló conmigo. Me dijo: tú eres mi siervo, yo te sostengo y te voy a dar como nunca antes te he dado. Vas a ser bendecido, te voy a bendecir tus hijos y te voy a dar, pero aléjate de estos. El mandato de Dios a la iglesia es así: no te olvides de la viuda, de los huérfanos, de los desamparados, de los pobres, de los mendigos. No te olvides, porque esto es el reino. No hay otra cosa. Cuando usted le da a un pobre, el corazón de Dios se goza. Cuando usted entrega el mensaje a un pobre en espíritu, Dios se goza. Porque ese es el reino de Dios. Usted puede cantar excelente, usted puede orar excelente, usted puede hablar en lengua, usted puede ser bautizado en el Espíritu Santo, pero si no hace esto que dice Jesús del buen samaritano, la misericordia, la bondad, no se va a salvar por los dones. Tuve hambre y no me diste qué comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve en la cárcel y no me visitaste. ¿Dónde te vimos, Señor? ¿Dónde te vimos? Dice: por cuanto a uno de estos mis hermanos lo hiciste,
a mí me lo hiciste. Porque el cuerpo de Cristo, la iglesia, es usted. No hay mayor mensaje de Dios que ayudar a los pobres. Y por eso Jesús ataca fuertemente a los que acumulan riquezas en la tierra. Yo quiero terminar diciéndole así. Le quiero terminar diciéndole así. Dios me pone un versículo en mi corazón. Y el rico estaba preocupado, muy preocupado, porque su granero había crecido mucho, su riqueza. Y el rico dijo, ¿y ahora qué haré? Porque mi riqueza ha crecido tanto. Sí, voy a hacer otro granero más grande. Y voy a meter todo lo que gané ahí. Y voy a hacer otro más grande. Y vino la voz del cielo y dijo, necio, necio. ¿Sabe lo que significa necio? Tonto. Necio. ¿No sabes que hoy vienen por tu alma? ¿Y todo lo que acumulaste de quién va a ser? Necio. Acumulaste todo. ¿Para qué? ¿Te gastaste? ¿Para qué? ¿Te cansaste? ¿Para qué? Si igual te vas al infierno, ¿de qué te sirvió? Y todo lo que recogiste, ¿para quién va a ser? Bienaventurados aquellos que buscan el reino de Dios, su justicia, porque todo lo demás será añadido. Póngase de pie. El buen samaritano, el que hace la voluntad de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Yo le invito a que usted esté orando. Si Dios le habló a su corazón, usted empiece a pedirle a Dios que le ayude a hacer su voluntad, porque lo que menos quiere Dios, dejarlo aquí. Pídale perdón a Dios. Si usted no ha actuado con ese corazón del samaritano, pídale perdón. Busque dónde hacer el bien. Este es el reino, dónde hacer el bien. Busque, esfuércese, sea valiente, esfuércese. Si usted tiene que servir en esta iglesia, sirva a sus hermanos, porque Dios lo está anotando, todo lo anota, todo es anotado en el libro de la vida. Si usted tiene que sacrificar una ofrenda, sacrifíquela y ayude a la gente. Si usted tiene que venir aquí a preparar la cocina, todo ayudar a las hermanas, venga, esfuércese, que nada va a quedar ausente del libro de la vida. Todo va a ser escrito, pero esfuércese. No viva como un turista religioso. No viva como un turista. Cada domingo que Cristo viene, el buen samaritano, el que hace la voluntad de Dios. Padre, te doy gracias. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Padre, que nosotros podamos hacer tu voluntad. Que nosotros podamos buscar tu reino. Esto es tu reino. Padre, que en nuestras oraciones, en nuestra vida, estemos preocupados por las viudas, por los huérfanos, desamparados. Esto es lo que mandaste a la iglesia. Esto es lo que le dijiste al apóstol Santiago. La fe sin obra es muerta. Esto es lo que dijiste a Santiago. Ayuda a que nuestra fe, Señor, sea práctica. Padre, para que tu corazón se alegre con nosotros. Te doy tantas gracias por esta palabra que tú nos das. Bendice a mis hermanos para que sigan creciendo en la gracia. Bendice a mis hermanos y hermanas jóvenes, que sigamos creciendo en tu gracia. Bendice a aquel que escucha. Esta vida es corta. El tiempo es corto, Jesús viene. Bendice a mis hermanos para crecer, para avanzar, para bendecir. No acumular riqueza para nosotros, bendecir a otro. Ayúdanos a mirar al lado, ayúdanos a mirar lo que tú miras, ayúdame a amar lo que tú amas, Señor. Bendice a mis hermanos. Que la paz de Jesucristo bendiga a los que están aquí, a los que nos miran y los que van a mirar, Señor. Que los corazones sean transformados y que tu paz venga sobre ellos. Te damos gracias
Muchas gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aleluya. 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 Deje que el Espíritu Santo le siga trabajando en su corazón. Él quiere hacer algo de usted, algo en usted, algo profundo. Déjelo que trabaje. Ore nomás, tómese su tiempo, ore nomás.